lo que se está tratando de impulsar en este momento, no sé si ustedes saben, pues son este conjunto de enfermedades pertenecen a algo que se llama enfermedades raras. Incluso se ha tratado de pues promover tanto estas enfermedades que se ha declarado un Día Internacional de las Enfermedades Raras, que normalmente se festeja el 28 de febrero, pero realmente es el 29 de febrero porque pues es la parte rara, ¿no? Que no siempre existe. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la definición de los errores innatos del metabolismo o enfermedades hereditarias congénitas del metabolismo. Vamos a hablar de sus generalidades, la clasificación, la sospecha, un poquito sobre el tamiz metabólico y cuál sería la etapa, una de las generalidades de la terapia de estas enfermedades. Ay, Alexita, me caes muy bien. Gracias, Pris. A mí también me caes muy bien, Amix. Pido por favor a todos. Gracias por estar aquí. No, les agradezco mucho que estén aquí y pues espero poder apoyar un poquito en su conocimiento científico. También son conocidas, les decía yo, como enfermedades raras y es o si no, como un error congénito del metabolismo. Se han descrito aproximadamente 2.500 de estas enfermedades, más de 4.500 enfermedades, perdón, y algo que me gusta compartirles es que el 50% de estas enfermedades prácticamente tienen una sintomatología al nacimiento y en el primer año de vida. Eso grábenselo, porque es cuando tenemos que sospechar en su diagnóstico o en su presencia. Fíjense, en cuanto a la epidemiología, en Estados Unidos se describe que de 20 recién nacidos vivos, 10.000 van a presentar, digo, de 10.000 recién nacidos vivos, 20 van a presentar este trastorno. En cuanto a España, se han descrito que 5.3 de cada 10.000 recién nacidos vivos o 4.8 de cada 10.000 recién nacidos vivos. Aquí lo que me gustaría que pusieran un poquito de atención es que si ustedes se fijan es una situación geográfica. En algunos sitios se ve más que en otro. Podemos hablar, por ejemplo, de la tirosinemia, que se describió por primera vez en una población francesa en Canadá, en Quebec. Entonces, suele ser geográfica y es un poquito más común en ciertos sitios dependiendo de cuál sea, pero son en ciertos tipos o específicos de acuerdo a la localidad. Ahora bien, en México se ha estimado que 2 de cada 1.000 o hasta 34 de cada 10.000 recién nacidos vivos presentan esta enfermedad. Este último dato de 34 de cada 10.000 es de un estudio que se publicó en el 2020, aquí les pongo la referencia, y fíjense que en México la zona endémica o de mayor incidencia se ha descrito en los Altos de Jalisco. Y pues por eso me gusta que estén aquí presentes, porque creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos en Jalisco, entonces si no lo sabemos, no lo sospechamos. Ahora bien, como definición tenemos que es un conjunto de enfermedades heterogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener múltiples manifestaciones de diferentes sistemas causadas por una mutación genética o una alteración genética. Ahora, normalmente veo que los genetistas dan a conocer más que mutación genética, hablan de una aberración genética, y es consecuencia del déficit enzimático o transportador, alterando el funcionamiento fisiológico de la célula. Este déficit enzimático del transportador, estamos hablando de una alteración de una proteína. Entonces, por eso les comento, hay alteraciones en las enzimas o transportadores y en su mayoría son autosómicas recesivas. Aunque la mayoría ya sepa, siempre me gusta comentarles recordar que cuáles son las autosómicas recesivas. Mamá y papá tienen un gen distinto
aquí podemos ver que aquí podemos ver que mamá tiene el gen alterado o tiene una aberración genética, pero como papá no tiene esta misma aberración, pues voy a tener un niño feliz. Entonces tienen de tener la misma alteración, tanto mamá como papá se encuentran y pues es cuando tenemos a un niño afectado. La mayoría son así, no quiere decir que todas sean así. ¿En qué consiste una enfermedad metabólica o un error innato del metabolismo? Esto es en su mayoría, ¿va? Entonces yo tengo que es un sustrato A que tengo que convertir a un producto B por medio de una enzima o un transportador, ¿va? Por decir así, tengo que transportar manzanas de una ciudad a otra, pero las voy a convertir en puré. ¿Pero qué ocurre en un error innato o en una de estas enfermedades? Pues no tengo presente la enzima o el transportador y por lo tanto, digo, a mí me gusta mucho interactuar en este tipo de presentaciones, sé que en este momento no se puede, pero bueno, pensando en que tengo que transportar las manzanas y el transportador o el camión no funciona, me voy a quedar lleno, primero no va a llegar, no van a llegar las manzanas ni el puré de manzana a donde tienen que llegar y eso me va a producir una consecuencia. Segundo, pues me voy a llenar de un montón del sustrato A, me voy a llenar de manzanas que probablemente me van a dar como resultado una producto C, puedo decir, una fermentación de la manzana que van a convertir en vinagre, ¿no? Entonces voy a tener el acúmulo del sustrato no metabolizado con la aparición de sustancias producidas al metabolizarse dicho sustrato por vías alternativas y pues que me va a dar pues la desaparición o la falta del producto C, por lo tanto voy a tener el déficit del producto esperado. Entonces todo esto me va a dar fenómenos derivados de la menor formación del producto final o de su ausencia y eso me va a generar un desequilibrio metabólico y clínico de mi paciente. ¿Cómo los voy a clasificar? Se han clasificado de diferentes maneras y, por ejemplo, podemos ver que se ha clasificado de acuerdo a las manifestaciones clínicas o a la alteración metabólica o ciclo alterado, sistemas u órganos afectados y también por la edad de presentación. Ahora, se ha publicado en el 2019, se publicó de una manera, a quien lo publicó, pues se le hizo muy sencillo, pero realmente si conoces el tema se te hace sencillo y si no lo conoces es un poquito así como, pues más complicado, pero es simplificada la clasificación que les voy a dar y es clara. Es sencilla de entender porque un eslabón te lleva a otro. Entonces, aquí lo proponen, esta clasificación del 2019 la propone, bueno, vamos a tener tres grandes grupos. Voy a tener las pequeñas moléculas, las moléculas complejas y los defectos energéticos. Ahora, estas van a estar relacionadas mayormente, ahorita vamos a ver que tienen una subclasificación, pero las de pequeñas moléculas van a estar relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos y ácidos grasos. Acuérdense, desempolven tantito sus clases de bioquímica, las hayan tomado hace un semestre o hace más de 10 años, las vamos a desempolvar tantito porque todos comemos proteínas, todos comemos grasas, todos comemos azúcares y todos vivimos bajo la premisa de pues de la energía, que al final se han de acordar que se llama ATP, nuestra molécula energética, ¿no? De final. Entonces, las moléculas complejas van a ser los lisosomas o perisosomas y van a estar relacionadas a la alteración de estas enfermedades, pero también de estas moléculas, pero también puede estar relacionado al metabolismo del glucógeno, de los fosfolípidos y de los ácidos grasos. Ahora, los defectos de la energía sí o sí van a estar relacionados con el metabolismo de los azúcares o hidratos de carbono, el ciclo de Krebs y la oxidación de ácidos grasos. Y entonces, esta es la clasificación que proponen los expertos. Fíjense,
Las pequeñas moléculas las dividen en dos, en aquellas que me dan un producto de acumulación, por lo tanto una intoxicación, y otras que me van a producir un déficit como lo que estábamos viendo. ¿Se acuerdan que necesito generar el producto B? Entonces aquí, por ejemplo, tengo a los trastornos del ciclo de la urea, a las alteraciones de los aminoácidos, pero que se catabolizan. Esa palabra, ténganla muy presente, el catabolismo. También tengo la galactosemia, que a su vez me va a dar el déficit de cierta situación, pero también un acúmulo. Y otra cosa que me gustaría que pusieran atención es el resultado que tengo. Tengo una neurodegeneración, pero se fijan que esta neurodegeneración también está presente en las grandes moléculas, ¿va? Ahora, si ustedes se fijan también, unas son las de acumulación de pequeñas moléculas, dice, la mayoría son tratables. Cuando tengo la deficiencia son en menor cantidad tratables, sin embargo, son tratables. También nos vamos a las moléculas complejas, donde voy a tener acúmulo también y tengo la alteración de el glucógeno, de alteración de la gluconeogénesis y de la glucogénesis, las mucopolisacaridosis, alteraciones de las glucoproteínas, y aquí lamentablemente, les digo, aquí esta está subclasificada en 3, en las acumulaciones, en déficit y de las células con defectos específicos, pero aquí ustedes vean, estas van a tener un acúmulo y van a tener una terapia de emergencia. Estas en general no son tratables, pero las que son grandes moléculas, como las que tienen que ver con los berisosomas, o los defectos de la mitocondria, que son de los más difíciles de diagnosticar porque se pueden confundir con epilepsia, son no tratables, entonces muchos son neurodegenerativas. Ahora, vemos los defectos energéticos y fíjense, son tratables o parcialmente tratables. Antes decían, error innato del metabolismo, se va a morir. Y no se mueren. Si los identificamos y los diagnosticamos de manera correcta, no tenemos por qué tener un diagnóstico sombrío. Y estos los vamos a dividir en los que son transportadores o acarreadores de la membrana, los que son los defectos energéticos en el citoplasma y algunos defectos mitocondriales, ¿va? Volvemos a lo mismo, la mitocondria nos vuelve a hacer lo mismo y muchos de ellos no son tratables. Ahora, otra cosa que me gustaría que observaran es que todos los órganos en algún momento se involucran, por lo tanto, sí, prácticamente todos los equipos o el equipo debe de ser interdisciplinario. ¿Por qué? Porque tengo alteraciones neurológicas, se manifiestan el 50% en etapa del primer año de vida, por lo tanto el neonatólogo ahí debe estar presente. Tienen alteraciones cardiológicas o miopatías también. Entonces, sí o sí, ahí estamos involucrados todos. El genetista, evidentemente, pues es su área. Y aquí, si se fijan, vamos a tener una clasificación, vamos a tener 9 grupos, o sea, 3 grandes grupos que se van a dividir en otros grupos, y lo podemos clasificar en 130 categorías y 1200 desórdenes o alteraciones. Por eso se vuelve sencilla la clasificación, porque ya te está dirigiendo a un número específico de alteración. Si se fijan, las pequeñas moléculas, aquí también tenemos la deficiencia de vitaminas específicas, entonces esa es otra clasificación. El artículo se los paso con muchísimo gusto porque está muy interesante y vale la pena verlos. Entonces, a manera de explicarlo de una manera muy sencilla, yo les voy a proponer el día de hoy una clasificación clínica que evidentemente está junto con pegado con esta que vemos aquí atrás,
¿Por qué? Porque las enfermedades que les voy a presentar, muchas van a estar, por ejemplo, en las moléculas complejas, pero también van a estar en acumulación o nos va a generar una intoxicación. Entonces vamos a tener los de intoxicación, metabolismo energético y molécula compleja. Entonces, fíjense, los de intoxicación son todas las que tienen que ver con el catabolismo. Volvemos al catabolismo porque lo vamos a ver de una manera muy específica. Voy a tener acúmulo de metabolitos próximos al bloqueo de la vía y por lo tanto me van a generar una intoxicación porque voy a tener la producción de un elemento que no se va a metabolizar y generalmente esta intoxicación me va a producir una respuesta neurológica y muchas veces, lamentablemente, es irreversible. Por eso el diagnóstico oportuno es súper importante. La presentación suele ser aguda, tienen deterioro súbito, puede haber tromboembolias, encefalopatía e insuficiencia hepática. Dentro de las crónicas, pues si el daño por desgracia se genera de manera aguda y con un tratamiento inoportuno, pues evidentemente me va a dar una discapacidad intelectual. También puede haber cataratas. Aquí entra uno de los que son de depósito, por eso es de intoxicación, pero también es de depósito. Miocardiopatía. Y bueno, aquí les tengo unos ejemplos. La fenilcetonuria, que recuerden es una de las más conocidas, homocistinuria, las acidemias orgánicas, enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, y también pueden ser los ciclos de la urea. Otros son la galactosemia, fructosinemia, hemocromatosis y la enfermedad de Menkes. Estos son pacientitos, muchos son del Hospital Civil y, por ejemplo, este chico que tiene homocistinuria, siempre pensaron que tenía una parálisis cerebral infantil, no tan severa, y pues resulta ser que a los 20 años se diagnostica con homocistinuria porque llamaba la atención, tienen fenotipos y llamaba la atención que tenía este retraso neurológico, pero más aparte tenía un fenotipo de tipo Marfan. Entonces, pues al doctor genetista se le ocurrió en el momento que estaba, porque previamente pues no lo habían sospechado en el servicio. Y también otra cosa que llamaba la atención era las características de la escoliosis que pues es común en Marfan. La fenilcetonuria, esta niña se diagnosticó a los 2 años con un retraso neurológico ya súper importante, una aciduria o acidemia etilmalónica. También todos estos tuvieron una alteración por intoxicación que generaron en nuestros pacientes un retraso neurológico irreversible. Y pues la galactosemia es otro que va a tener depósitos, ¿no? Ahí se va a ver afectado riñón, hígado, cerebro y los ojitos. Cuando hablamos del metabolismo energético, van a ser enfermedades. Ahora, esta va a estar ligada 100%, y esa es la razón por la cual la tengo como dividida en grupos, porque esta 100% va a estar relacionada, o exageré al decir 100%, pero sí o sí va a estar relacionada con la alimentación, el tipo de la alimentación, y por eso suelen tener muchos de ellos una respuesta neonatal o en los primeros años de vida, porque está junto con pegado con el tipo de alimentación. Ahora, los del metabolismo energético van a estar más relacionados con la velocidad y el tiempo de alimentación, y voy a tener una deficiencia en la producción de la utilización de energía dentro del hígado, miocardio, músculo, encéfalo y otros, de tal manera que si mi niño no come y se queda en ayuno, van a salir algunas vías metabólicas que pues funcionan adecuadamente en nosotros, pero en ellos no, y entonces se manifiesta. Y va a haber alteraciones del estadio de alerta, hipotonía, miopatía, hepatomegalia, muchas veces acidosis láctica, hipoglucemia, muerte súbita o enfermedades neurodegenerativas inexplicables. Aquí volvemos a otra que también se vuelve de depósito, que es, por ejemplo, el defecto de la gluconeogénesis, las glucogenosis y las acidemias lácticas.
congénitas, trastornos de la beta-oxidación, enfermedad de la cadena respiratoria mitocondrial. La mitocondria es un mundo totalmente apartado. Entonces aquí tenemos una glucogenosis tipo 1A que también va a caracterizar cuando no estamos en manejo o en control de un fenotipo que, por ejemplo, le llaman carita de muñeca porque tenemos depósitos de glucógeno en cachetitos con unos brazos delgados, suelen ser porque tienen déficit de la masa muscular, y también tengo un abdomen globoso a expensas de una hepatomegalia porque es una enfermedad de depósito donde vamos a ver depósitos de glucógeno, que es lo que no queremos que haya en estos pacientes. Ya aquí, por ejemplo, es evidentemente si no puedo convertir glucógeno a glucosa, pues voy a tener hipoglucemias sintomáticas muy significativas. Entonces, estos pacientes tienen que estar recibiendo una carga de glucosa de manera continua. El tratamiento no lo vamos a ver porque sería otra clase. Déficit de 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima sintetasa, o también el déficit de acetilcoenzima tiolasa mitocondrial. Esta nena, por ejemplo, si ella nos puede producir cuerpos cetónicos, de tal manera que tiene hipoglucemias no cetóxicas. Por lo tanto, esta vía no va a funcionar y por eso su dieta suele ser continua en cierto tipo de, pues en su vida, ¿no? Tenemos que evitar la producción o desencadenar la beta-oxidación. El déficit de acetilcoenzima A es un déficit que se ve alterado solo en situaciones clínicas críticas, de tal forma que voy a tratar de obtener cetonas por medio de un aminoácido de cadena ramificada y no voy a poder. Esta niña la alcanzamos a recuperar adecuadamente. El equipo médico y el equipo tratante interdisciplinario se dio cuenta que genera una acidosis metabólica y lo que se hace en este tipo de niños son poner glucosas kilominutos altas para evitar que se vean otras vías metabólicas para producir glucosa. Por último, las moléculas complejas, estamos hablando de grandes moléculas, son alteraciones. Aquí es el que menos me gusta a mí porque pues es donde nutrición en realidad no va a intervenir, pero sí va a intervenir en cuanto a los trastornos digestivos que presenta el paciente o gastrointestinales. Entonces va a haber alteración en la síntesis de la remodelación, reciclaje o catabolismo de moléculas complejas, como les decía. Son progresivas, son las que se me hacen más tristes porque son niños normales que empiezan a tener alteraciones conforme va pasando la vida, y a veces pues el diagnóstico llega en el momento de que ya está la alteración. Entonces son síntomas permanentes, progresivos y localizados. Se presentan, por ejemplo, con crisis convulsivas, comas, alteraciones del estado de la conducta, retraso neurológico, y pues aquí podemos mencionar la mucopolisacaridosis, la deficiencia de alfa-1 antitripsina o trastornos congénitos de la glucosilación. Entonces, la mucopolisacaridosis, esta es una de tipo Sanfilippo. Este es un chico que sí recibió el tratamiento, sin embargo, alcanzamos a ver que suelen tener manitas en garra, son muy toscas, cuando no tienen el tratamiento tienen rasgos faciales muy toscos, porque también es una enfermedad de depósito o de acúmulo. Otra es una lipofuscinosis, donde tenemos una enfermedad de depósito de lipofuscina, y otra cosa, bueno, es como de manera general, pero tiene un nombre específico. Y pues tengo un niño normal que va progresando con un deterioro neurológico importante a nivel empieza a haber una alteración a nivel de la masa encefálica. En resumen, pues tengo el grupo al cual le llamo yo de intoxicación, y que va a estar, no le llamo yo, sino que sí se ha descrito, son los que van a estar relacionados al tipo de alimentación. Por lo tanto vamos a tener una manifestación clínica en las primeras etapas de la vida. El grupo 2 está relacionado más bien a la velocidad y tiempo de alimentación y tiene que ver con todas las vías energéticas,
Y el grupo 3 pues va a ser en su mayoría independiente a la alimentación y van a ser grandes moléculas y van a ser progresivas. ¿Cuándo voy a sospechar y voy a tratar de pensar en un error innato? Independientemente de eso, por eso estamos hablando de la sospecha. ¿Por qué? Porque están involucrados muchas personas y si no lo sospecha uno, lo sospecha otro y si no lo sospecha otro, lo sospecha otro. Entonces aquí estamos involucrados todos. Voy a sospechar en este tipo de enfermedades cuando hablamos del primer año de vida, porque estamos diciendo que como casi 50% de ellos se manifiestan en esa edad. Y es niño feliz, familia feliz, niño deseado, esperado, mamá se prepara para la lactancia, todo lo más natural posible y empieza a haber un deterioro neurológico con letargia, vómitos. Entonces, ¿qué pasa? Y es cuando el dato clínico y metabólico me dan el o mucho ojo, ¿no? Porque voy a tener una alteración donde se van a ver involucrados sistemas como el cerebro, pulmón, el corazón y el músculo principalmente, pero también se va a ver afectado el sistema gastrointestinal, incluyendo sus anexos, hígado, vaso, páncreas en algunas ocasiones, que en realidad no se incluye ahí, y riñón. Entonces voy a sospechar de manera inmediata cuando empiezo a tener mi niño alteraciones neurológicas, metabólicas, junto con las respiratorias y gastrointestinales y del estado pues neurológico, del estado de alerta. También tengo que sospechar cuando tengo estos datos y aparte el antecedente de muertes súbitas o sin causa aparente, por lo tanto, y alguna relación entre la familia o en la zona, y hay que indagar un olor anormal porque el producto extra me va a generar muchas veces un olor específico. Entonces, voy a sospechar de esta enfermedad ante una situación que condicione a un estado catabólico. ¿Por qué? Porque es cuando voy a sacar a reserva, voy a sacar mis sustratos de recuperación, voy a sacar mis sustratos catabólicos de, no tengo glucosa, salgan los aminoácidos que se convierten en glucosa, no tengo comida, salgan los ácidos grasos, ¿va? Entonces, ¿cuándo voy a tener un estado catabólico donde se va a alterar mi metabolismo? Cuando tengo fiebre, en una ingestión calórica inadecuada, en un ayuno prolongado, incluso las glucogenosis muchas veces se sospechan hasta después de la introducción de los alimentos o la alimentación complementaria y en niños con lactancia materna exclusiva porque dejan de comer cada 3 horas. Cuando tengo un ejercicio extenuante o prolongado, una cirugía o trauma, quemaduras, o cuando existe uso de esteroides, vacunas o un periodo posparto, porque crecen los niños y se embarazan, ¿no? Entonces, en un estado catabólico, el enemigo va a ser mi enemigo más grande porque es cuando se va a manifestar. Por ejemplo, si yo tengo que generar una glucogenólisis, que es la destrucción de mi glucógeno, se va a manifestar si tengo una alteración de los hidratos de carbono. Cuando yo tengo que utilizar la gluconeogénesis, que es a partir de las proteínas, es cuando se van a manifestar los aminoácidos, las alteraciones de los aminoácidos. Cuando yo tengo que generar lipólisis, es cuando voy a tener la alteración o la manifestación de los lípidos o ácidos grasos. Entonces, cuando yo necesito hidratos de carbono, necesito glucosa per se, la energía va a provenir de la glucosa y la glucosa pues va a provenir del glucógeno. Si no tengo el glucógeno, voy a necesitar la vía del lactato a piruvato teniendo como resultado una glucosa baja, hipoglucemias, y un lactato elevado en la gasometría. Y eso me va a condicionar a una alteración ácido-base con alteración en mi respiración. Ustedes saben más que yo de eso y taller de gases, no me voy a meter con ustedes, pero sí sé que voy a tener estos datos. Cuando tengo alteraciones en las cetonas
porque requería yo energía, voy a tener, como no se pueden producir las cetonas, pues no van a estar presentes, voy a tener una hipoglucemia con cetonas invisibles porque no existen, y el lactato elevado. Entonces, ya de entrada espero que ustedes vayan imaginando, bueno, si me llega un niño con una hipoglucemia, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tomar cetonas, tengo que tomar una gasometría y necesito ponerle su roldecito de soluciones. Entonces, cuando requiero energía en forma de glucosa y la vía metabólica no funciona, es cuando voy a presentar la manifestación clínica. Ahora, en cuanto a los aminoácidos, tengo dos escenarios de proteólisis en dos ocasiones. Cuando tengo una ingestión excesiva de proteínas, aquí hay un error, es una ingestión excesiva de proteínas o de más, pues lo que va a hacer el ciclo de la urea es tirar todo ese nitrógeno que no necesito y entonces en el ciclo de la urea no puedo producir no puedo generar la urea porque tengo una alteración y entonces se va a elevar el amonio y pues ahí ya va a ser todo el relajo. O cuando tengo una ingestión insuficiente de energía o estoy en un estado catabólico que me genera el uso de los aminoácidos de cadena ramificada principalmente. Volvemos a lo mismo, si el ciclo de la urea no funciona o hay una alteración en los ácidos orgánicos, habrá una alteración y producción del amonio, o sea, va a haber una elevación del amonio, lo que les decía, va a haber en los gases sanguíneos, inicialmente voy a tener la presencia de una acidosis y posteriormente una alcalosis, porque se va a tratar de compensar. Los electrolitos voy a tener una disminución del bicarbonato y el anion gap suele estar elevado. Y también esto se ve muchas veces en la deficiencia de las biotinidasas. Por lo tanto, ya pensando en mi abordaje diagnóstico, pues tengo que tomar mis exámenes generales, necesito ver a mi niño y no, si se trata de una aminoacidopatía, no va a oler a bebé, va a oler a algo en específico. En casos de la acidosis metabólica necesito verificar cuál es su origen. Es muy importante tomar su tamiz neonatal o en el caso de que ya tenga una sospecha específica, un tamiz metabólico ampliado que es diferente al tamiz neonatal. Si no conozco bien de qué se trata la novela, por favor, hay que buscar a un equipo especialista en el tema. Y cuando tengo una sospecha específica, hay pruebas específicas, tomar la prueba específica. Entonces, por ejemplo, cuando estoy pensando en una alteración de los aminoácidos, tengo que tomar en cuenta mi gasometría, mis electrolitos, BUN, anion gap, amonio, el conteo diferencial. Esto va en otro renglón, ahorita les explico. Los hidratos de carbono, glucosa, lactato y los ácidos grasos, tengo que tomar cetonas, glucosa, AST, ALT, creatina inquinasa, troponina, cetonas enoritas o en específico beta hidroxibutirato, que es el BH4. Y como yo sé que la bioquímica muchas veces ya la tenemos media guardada y empolvada, les traigo aquí un cuadrito muy útil, que bueno, yo lo consideraría útil si no me acuerdo muy bien de la bioquímica. Y entonces tengo a mi paciente con una acidosis metabólica, que tengo que saber cómo está su glucosa para ver si es algo energético o no. En sangre. En orina. Bueno, si mi glucosa está normal y tengo cetonas positivas, pero con un lactato elevado, tengo que pensar en un trastorno de la cadena respiratoria o en una acidemia orgánica. Si la glucosa está normal, pero tengo cetonas negativas y mi lactato está elevado en la gasometría, tengo que pensar en una alteración de piruvato deshidrogenasa. Si mi cetona es negativa y mi lactato normal, pues puedo pensar quizás en una acidosis tubular renal o una acidemia piroglutámica. Ahora, los que más generalmente tenemos que poner atención es en estos, que tengo una glucosa elevada con cetonas positivas, un lactato normal o elevado, pero hay un amonio. Aquí estos tengo que poner mucha atención porque el amonio, acuérdense que es neurotóxico. Y estos niños sí tienen una alteración irreversible. El amonio es súper, súper importante y la toma del amonio también lo es. Cuando estén sospechando en una enfermedad metabólica de este tipo,
siempre necesitamos rectificar, siempre, porque acuérdense que el amonio se puede alterar muchas veces en un proceso catabólico solo por estar catabólico. Entonces siempre hay que rectificarlo y la toma del amonio siempre debe ser muy específica porque se puede ver alterado su síntesis. Eso es cuando estamos hablando de exámenes generales, pues si están sospechando en uno de ellos, sin esperar como dependiendo de, hace ratito lo vimos como por grupo de macronutrimento, proteínas, lípidos e hidratos de carbono, aquí ya es algo general. ¿Por qué les insistía tanto en el olor? Porque, por ejemplo, la fenilcetonuria huele a rancio, o esto es porque realmente ya está muy malito el niño, o sea, para que hoy huela es porque está en un descontrol importante. Una enfermedad con olor a jarabe de maple o arce, de verdad huele a miel maple y no es dulce, o sea, si la prueban no va a ser dulce. Acidemia isovalérica huele a quesos o pies sudados. Y la deficiencia de 3-metilcrotonil coenzima A también huele a queso o pies, a orina de gato, perdón. Hablando del tamiz neonatal, algo que es importante mencionar es que el tamiz neonatal es para prevenir, no es cuando lo sospecho, ¿sale? Entonces, es oportuno y el objetivo, les decía, es prevenir el retraso mental, la discapacidad y la muerte. Generalmente cuando es ampliado nos da el análisis de 30 a 40 elementos y habla de gotas, se hace por medio de gotas de papel filtro de Guttich. O también puede ser en orina. Hacen medición de marcadores y biomarcadores, en su mayoría son grupo 1 y 2. ¿Qué quiere decir biomarcadores y marcadores? Pues que nos puede hablar de la actividad enzimática específica, por ejemplo, en hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fibrosis quística, galactosemia, fenilcetonuria, o deficiencias de las biotinidasas, de la glucosa 6-fosfato, que es la más común diagnosticada en el tamiz metabólico aquí en México. Pero también nos puede hablar de la medición del marcador, por ejemplo, si hay una elevación de algún aminoácido específico o un ácido orgánico específico. También nos puede hablar del perfil de las acilcarnitinas que están presentes en la alteración, o sea, están con alteración o modificación inadecuada, las alteraciones mitocondriales o trastornos de la beta-oxidación, así como los ácidos orgánicos nos pueden hablar de una acidemia orgánica. Ahora, bueno, ya tengo mi tamiz, no tengo a mi genetista a la mano, mi niño está muy mal, venga, alguien sálveme, no conozco a nadie, soy náufrago. Fíjense que la American College of Medical Genetics and Genomics, si mi pronunciación no es la mejor, aquí está escrito, hicieron una página de Practice Resources. Entonces ustedes entran a la página de la CMG y se meten a la página de, le dan clic a esta parte y luego se van al ICT Cheats and Algorithms. Les proponen, les tienen que contestar un cuestionario de uso de así tipo de quién eres tú, dónde laboras y cómo te enteraste de nuestra página. Y te dan como lo que te aparece en el tamiz metabólico o en el tamiz ampliado. Entonces dicen, no, pues ¿sabes qué? Es que a mí me salió que sale como elevado la CO, pero es C0, la verdad. Y entonces le das clic aquí y te dicen, te proponen un algoritmo que evidentemente esto es manejo y campo de genetista, pero simplemente les doy el conocimiento y la pauta para que ustedes sepan que existen y si están solos en el mundo, pues sepan por lo menos a quién tienen en el tamiz, qué tienen en el papel y lo empiecen como a investigar o empiecen a tener un poquito de curiosidad de dónde salió esto, ¿no? O qué significa C8, C6, que esto pues nos habla de las alteraciones de los ácidos grasos de cadena corta y media, bueno, cadena corta y cadena media. Cuando tomemos el tamiz debemos de tomar en cuenta varias cosas. Debe de haber comido el niño,
porque pues si no come, pues va a traer la medición de mamá. Si tengo una transfusión sanguínea, se recomienda, si es posible, tomar el tamiz metabólico antes o si no, 72 horas posteriores. Si estoy sospechando en una alteración en el metabolismo de las enzimas eritrocitarias, nos tenemos que esperar. Este valor cambia mucho. Me ha tocado escuchar que dicen que nos tenemos que esperar 28 a 30 días y hay otras personas que son 60 días, entonces aquí tenemos que hablarle a la hematóloga y que ella nos diga cuándo, o él que nos diga cuándo es pertinente tomarlo otra vez. Pero no porque hicieron una transfusión, nos tenemos que esperar 60 días, ya para entonces quizás ya esté muerto el pobre niño. Les digo así porque así ocurre y porque son mortales y no se tratan. Y bueno, también debemos de considerar que hay algunas fórmulas infantiles que van a tener mayor aporte de metionina y tirosina y puede estar alterado el tamiz, el perfil de estos aminoácidos, o sucedáneos de la leche materna suelen ser altos en fenilalanina o tirosina. Cuando tengo un ayuno prolongado o tengo una hambre, o estoy en un proceso de hambruna o desnutrición, va a haber mayor catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada y no quiere decir que tenga, por ejemplo, en la enfermedad de orina con olor a jarabe de maple, es una alteración precisamente de estos 3 aminoácidos, valina, leucina y isoleucina. Entonces, si tu tamiz metabólico sale alterado en esto, pues tengo que ver si no estuvo en un ayuno prolongado el nene, no quiere decir que ya lo tiene. O, por ejemplo, en la nutrición parenteral total suele haber mayor, ahí hay que tener cuidado. No tomes el tamiz metabólico cuando tienes la nutrición parenteral pasando, porque si no te va a salir el perfil de aminoácidos que tiene la nutrición parenteral y puede salir evidentemente alterado, junto que, como por ejemplo, con la carnitina. Si tú ofreces carnitina de más y le tomas el tamiz metabólico, pues probablemente salga elevada en carnitina porque pues le estás echando carnitina ahí a la NPT. Son cositas que hay que tener cuidado, que en su momento yo se las platico y ay, pues suelen ser muy obvias, tú dices, ay, pues obviamente, pero la verdad es que el error ocurre, ¿no? Y entonces cuando pensemos en tomar el tamiz, reconsideremos todas estas pautas porque nos asustamos mucho cuando nos llega el papelito y lo vemos. Por eso es muy importante verificarlo y rectificar. Otras cosas que pueden generar alteraciones es la glucosa intravenosa y la antibioterapia. Entonces, ¿cómo lo voy a manejar? Ya estamos terminando prácticamente nuestra exposición. Si estuviéramos teniendo una interacción aquí, les preguntarías cómo resolverían esto. Y pues sí, efectivamente se resuelve como lo están pensando. Pues primero voy a tratar de disminuir el acúmulo del sustrato A y pues eso me va a generar que no, pues que se disminuya el producto C, ¿no? Entonces, porque este producto C me va a generar una intoxicación y también un daño. ¿Y qué voy a proponer? Pues si no puedo cambiar la A a la B, pues voy a tratar de sustituirla, ¿no? Por una enzima o un transportador, o si no, pues se lo voy a tratar de suplementar para que no tenga yo el déficit de esto. Vamos a ver un ejemplo rápido. La fenilcetonuria, pues es de intoxicación, es el más estudiado porque fue uno de los primeros que se diagnosticó, que se descubrió, y es una aminoacidopatía. Entonces, la fenilalanina, gracias a mi enzima, a mi proteína, que es la fenilalanina hidroxilasa, se va a convertir en tirosina. Recuerden que la tirosina es precursor para varios neurotransmisores. Entonces, no existe, ya voy a tener un déficit neurológico ahí y pues voy a tener un acúmulo de fenilalanina que me va a producir ácido fenilpirúvico en la orina y es la que me va a dar el olor a rancio. Entonces voy a tener letargia, retardo neurológico irreversible y crisis convulsivas. ¿Cómo lo voy a resolver? Voy a limitar la cantidad de fenilalanina para que no exista este producto C. O ya hay 2 terapias importantes. Una es la tetrahidropterina, que es un precursor para la producción de la fenilalanina hidroxilasa. Y entonces yo poder tener tirosina, pero en caso de no tener acceso a la terapia,
pues suplemento la tirosina. Este es uno de los que se diagnostican a mayor edad y, por ejemplo, generalmente dicen, error innato, dale aminoácidos, auxilio. No, denle su lechita de mamá, es el mejor producto que le pueden dar y háblenle al experto. ¿Por qué? Miren, la leche materna tiene poco contenido de proteínas versus otros productos. Aquí les pongo un ejemplo. Y también va a tener menor cantidad de fenilalanina. Por ejemplo, 100 mililitros de leche materna te va a dar 47 miligramos de fenilalanina versus una fórmula de inicio que te va a dar 52. Y no hablemos de las fórmulas de aminoácidos porque muchas veces van a tener más fenilalanina. La proteína va a tener 1.07 gramos de proteína en 100 mililitros versus una fórmula de inicio que te va a dar 1.32 en 100 mililitros. Esto en automático te va a producir menor riesgo de intoxicación por el sustrato no metabolizado. Más todos los beneficios que ustedes conocen que nos da la leche materna. Entonces, ante una crisis metabólica de intoxicación que vemos que incluso la leche materna se está sobrepasando la cantidad de fenilalanina que requiere el niño, porque acuérdense que hay muchos tipos de fenilcetonuria, tenemos la fenilcetonuria clásica, tenemos la moderada, la leve, la hiperfenilalanemia moderada o solo la hiperfenilalanemia. Entonces, no todos los niños van a responder igual. Entonces, ante una crisis de intoxicación, pues se va a hacer uso de una fórmula libre de fenilalanina, que va a ser mi producto producto A hasta normalizar los valores. Y posterior a la crisis metabólica voy a introducir la leche materna paulatinamente, cubriendo pues el aporte mínimo de la fenilalanina, que es lo que acabo de decir, y el resto del aporte proteico y energético es cubierto por medio de una fórmula libre de fenilalanina. Y pues en caso de ser necesario suplementar la tirosina, que es nuestro producto faltante. Como conclusión, recordar que a pesar de que son raras, sí existen, por lo tanto tengo que pensar en ellas. Requieren una atención interdisciplinaria. Su manejo es especializado durante todas las etapas de la vida, porque muchas veces ocurre que el médico se entera mucho de esto y hace el tratamiento el médico, pero que crean, el niño empieza a comer y la comida también tiene muchas veces este aminoácido, ¿no? O este producto no metabolizado. Y después llega la adolescencia y entonces hay una descompensación. Entonces, aquí parte de la invitación es decir, bueno, no nos metamos en camisa de 11 varas si no lo sé manejar yo y invitemos a las personas que saben cómo manejar esto. Normalmente aquí en México somos pocas las nutriólogas que lo sabemos manejar. Siempre vamos aprendiendo. Muchos errores innatos del metabolismo tienen la posibilidad de ser manejados con un buen pronóstico para la vida y la función. Y siempre me gusta enseñar estas dos fotografías. Ella es mi maestra Cecilia Olivares. Ella está en el Instituto Nacional de Pediatría. Fue la primera nutrióloga metabólica aquí en México. Ahorita está trabajando más con la lactancia materna, pero es la que tiene mayor experiencia. Y este es Steve Giannicelli, es una de las personas que ha establecido los requerimientos y niveles de estos pacientes. Y pues muchas gracias, no sé si tengan alguna duda, espero esta plática les haya pues motivado más acerca de lo que son esta maravilla de enfermedades raras. Pues, muchísimas gracias, Ale. Yo quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta que quisieran hacer, pueden escribirlas en el chat y Javier las irá haciendo. No sé, Javier, si tengas alguna ya anotada o puedo hacer una pregunta que en un momento dado se me ocurría hace un ratito a lo largo de la plática. No, de momento no hay alguna anotada, pero podemos ir dando un poco de tiempo si tú tienes una pregunta y si no ahorita. Yo tengo dos dudas, Ale. La primera pregunta es, normalmente las mitocondrias las heredamos de mamá. En teoría, nadie tiene mitocondrias de su papá, solamente de su mamá. Las enfermedades mitocondriales, entonces, necesariamente fueron transmitidas por la madre o podemos tener trastornos del metabolismo de la mitocondria
por problemas genéticos que no hayan sido necesariamente transmitidos desde mamá. Hay unos que sí son evidentemente transmitidos directamente de mamá, pero ¿sabe qué, doctor? La mitocondria es súper engañosa, porque hay múltiples enfermedades mitocondriales que apenas se están diagnosticando, y recordemos que, por ejemplo, vamos a hablar del ciclo de la urea. Una parte del ciclo de la urea se genera en citosol, en citoplasma, y otra parte se genera en la mitocondria. Entonces, muchas veces tienen alteraciones en ambos lados y no deja de ser mitocondrial y no deja de ser del citoplasma. Entonces, ahí, ¿quién fue? Si es autosómico recesivo o autosómico dominante, la verdad es que es como muy difícil definirlo, porque son muy específicas. La mitocondria es ahí, de verdad que son las más difíciles de diagnosticar, y más que nada tienen muchas veces la afectación es específica en el cerebro o específica del corazón. Entonces ahí la respuesta, la verdad, no sabría contestarla, doctor, definitivamente no sabría, pero sí le puedo decir que se han descrito enfermedades en las cuales son mitocondriales y son autosómicas, que las describen como autosómicas recesivas, pero no es una pregunta que no voy a saber responder de tantas que son, definitivamente. ¿Puedo hacerte otra? Y sí, espero poderla contestar, porque... Vas a ver que, bueno, espero que sí. De todos modos, la respuesta anterior ilustra, definitivamente tenemos que ir pensando y abriste curiosidad de nosotros. El momento de la toma del tamiz metabólico ha tenido mucha controversia. Hay quien dice que hay que tomarlo inmediatamente, así 48 horas después de que nace el bebé. Y hay quien no lo hace así y vienen a solicitar tamices metabólicos a los 8, a los 10 días, a veces hasta el mes. Entonces, ahí definitivamente, doctor, ahí dependiendo de cuál estoy buscando. O sea, si estoy sospechando de un error innato de los aminoácidos, definitivamente no tiene sentido de que lo haga de inmediato. ¿Por qué? Porque lo que va a medir el tamiz metabólico ampliado son los ácidos orgánicos, por ejemplo, y también me va a medir el sustrato y el producto. Me va a medir los ácidos orgánicos, que es el resultado del metabolismo, una parte, y también me va a medir el nivel de aminoácidos. Entonces, si yo lo tomo justo cuando acaba de nacer, va a tener la medición de la mamá, pues no tiene sentido, y va a salir normal. Claro, pero entonces... Necesita comer el niño porque necesita incrementar los niveles, por ejemplo, de fenilalanina, y si no ha recibido de comer, pues no lo va a metabolizar. Y el problema es cuando lo intenta metabolizar. Otro ejemplo claro es, pues sí, si tú le quieres tomar un tamiz metabólico ampliado, pero se trata de una enfermedad de tipo energética y el niño no está en descontrol, no va a haber alteración en el tamiz metabólico. Si quieres, hácelo, pero no va a aparecer el resultado. No porque yo se lo haga hoy, me va a aparecer el resultado, y menos en las grandes moléculas. Ahí sí, definitivamente, dependiendo de cuál esté sospechando. Pero si yo estoy pensando o quiero prevenir algo relacionado a aminoacidopatías, acidemias orgánicas, ciclos de la urea, el niño tiene que estar comiendo por lo menos 36 horas, mínimo a 42 horas por el metabolismo. Eso es un hecho, si es que no lo ha presentado la respuesta clínica previamente. Okay. Definitivamente tiene uno que considerar esos factores de hacer una buena historia clínica cuando estamos con un bebé, un recién nacido, y saber en qué momento, dependiendo de los antecedentes que tenemos y si estamos sospechando algo. Definitivamente, como dice Sale, no podemos quedarnos nada más con que ya tiene 24 horas comiendo, ya le podemos hacer, o 48 horas, le vamos a hacer el tamizaje, y entonces me salió normal, ya no tiene nada. O sea, probablemente ese paciente no se detectó la patología porque no estaba en el tiempo para que dé los síntomas, y entonces tenemos que seguir atentos a seguir vigilando a ese paciente y repetirlo. Que algo similar sucede con el tamiz auditivo, o lo que sucede con los Down, que nacen y sale negativo para problemas de tiroides y resulta después que sí es hipotiroideo, ¿no? Una cosa importante acá, quiero pasar una relación aquí aparece dentro de las preguntas. Me pregunta, no aparece el nombre del doctor, pero dice, ¿cuáles son los errores innatos de metabolismo más comunes en los Altos de Jalisco? Creo que ya lo mencionaste, pero bueno, lo podría repetir. Son las aminoacidopatías,
la fenilcetonuria, las acidemias orgánicas. Y recuerden que tenemos una población endémica, ahí los menonitas vienen de origen francés. Entonces suelen ser, ajá. Una aclaración que hacen, dice, tengo solo una aclaración respecto al tamiz ampliado, pues ya rastrean 67 o más enfermedades. Sí, de hecho el tamiz que hacemos aquí, que se manda a Estados Unidos, es 76 enfermedades, que es el que generalmente se... Sí, depende de dónde lo mandes a hacer, porque si hacemos el de la Secretaría de Salud, creo que son 8. 5. ¿no? Entonces, los 5, creo que ya lo habían ampliado a 2 más, doctor. 2 o 3 Depende más. de los hospitales, ¿no? Porque, Para que vea, ahí ya y occidente, estamos hablando del presupuesto federal, fíjese, ahí ya. Más o menos. Sí, ahí depende mucho de dónde lo mandes a hacer, porque si lo mandamos a hacer a Estados Unidos son creo que hasta 150. Incluso las publicaciones, por ejemplo, si hablamos de homocistinurias, en Nueva York el tamiz de entrada ya incluyó homocistinuria, pero si usted se va creo que a California no, pero Nueva York es una de las zonas donde hay más homocistinuria. Igual pasa lo mismo en uno de los países de Asia, no me acuerdo si es Corea o Japón, mandan a hacer sí o sí en una de las poblaciones mayor, su tamiz incluye homocistinuria, porque eso evitó que hubiera mayor deterioro neurológico o pronóstico inadecuado en su población. Entonces, si aquí sabemos que tenemos más aminoacidopatías o alteraciones en el ciclo de la urea, nuestro tamiz metabólico aquí en Jalisco tendría que incluirlo. Otro de las que son muy comunes son las grandes moléculas aquí en Jalisco, las mucopolisacaridosis y cosas así. Así es. Tenemos muchas felicitaciones por lo difícil de la plática y lo sencillo que lo expresaste. Te felicitan. Gracias. Varios de los compañeros, entre ellos está nuestro compañero Eleazar Gámez, que manda saludos y recuerdos con gratitud. Gracias. Gracias. Y no sé si alguna otra pregunta tengan, pero yo creo que aquí dentro de lo importante es precisamente que hoy todavía nos encontramos con mucha resistencia a hacer de rutina los tamizajes. Hay todavía neonatólogos o inclusive pediatras mismos que no están solicitando los tamizajes, ¿sí? Y los dejan de lado o se quedan con el tamizaje que hace el sector salud, que está bastante limitado. Entonces yo creo que tenemos la obligación como médicos de decirle, existe tal tecnología en nuestra ciudad, tenemos acceso a esto. Ya si los papás deciden irse a la institución del sector salud a hacer el tamizaje limitado, porque ahí no les va a costar, ya es decisión de los papás. Pero nosotros tenemos la obligación de decirles lo que tenemos, el alcance que tenemos en nuestra ciudad, los recursos que se tienen para poder darle las mejores opciones a este niño y poder detectar a tiempo las patologías. Como tú dices, hay que tratar de detectarlas tempranamente. Y obviamente algo que nos falla también es hacer la consulta prenatal, que los ginecólogos nos lo manden antes de que nace para precisamente establecer todos esos antecedentes y prepararnos a recibir un niño que probablemente tenga con problemas. No sé si alguno de los compañeros que están todavía conectados nos pudiese dar su opinión o su comentario, de algunos compañeros médicos que nos pudiesen orientar también y que reciben bastantes bebés. Nada más decirles, sin duda alguna, si tienen, o sea, pensar en automático, si mi niño nació normal, en automático y tiene un deterioro, porque por ejemplo las clásicas, fenilcetonuria, enfermedad de orina con olor a jarabe de maple, las acidemias orgánicas, los ciclos de la urea, como el amonio se eleva súper rápido, sí tenemos que pensar en ellos porque lamentablemente es irreversible, o sea, afortunadamente ya no hemos tenido tanto esta experiencia que yo he adquirido muchas veces gracias al Hospital Civil y afortunadamente nuestros residentes o el equipo cada vez sospecha un poquito más en ellos, pero algo que ocurre muchas veces es, tiene tal cosa, ayuno, y en lugar de ayudarles con el ayuno, los perjudicamos, ¿no? Entonces, dos cosas. Uno es que si tienes este deterioro neurológico tan importante en un menor de 15 días, tienes que sospecharlo y tienes que buscarlo.
Y dos, es que de verdad, si no lo sabemos tratar, háblale a quien más confianza le tenga, se vale decir no sabe. Incluso a mí me ha pasado de, es que no sé y me comunico con Cecil. Cecil, ayúdame, ¿no? Porque son cosas que ves cómo mejoran de una manera maravillosa, pero también me ha tocado verlos deteriorarse de una manera pues muy triste, ¿no? Así es. De hecho, el doctor Calzada del Instituto Nacional de Pediatría nos decía, si tardas más de 5 días, a los 5 días, un niño que tiene hipotiroidismo ya empieza a tener daño cerebral. Te tardas más en diagnosticarlo y pues el daño va a ser irreversible. Y otra cosa que se me olvidó, en Jalisco no sé, pero por ejemplo en el tamiz metabólico, ese sí está en el Secretaría de Salud, el que más se ha estado presente es la deficiencia de glucosa 6-fosfato. Eso sí está bien descrito. Ok. ¿Sale? No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o tomar de viva voz, si quiere activar su micrófono. Sí, ha habido felicitaciones. Si es posible, Javier. Sí, claro, con gusto. Adelante. Muchas gracias. Escuché la plática de cabo a rabo de Alejandra. Gracias. Extraordinaria. Gracias. Estas doctor. son las presentaciones que nos deberían de presentar en el Colegio de Pediatría y en los grupos pediátricos, porque realmente lo que ha sido muy difícil presentar, Alejandra lo hizo sencillo para los que somos clínicos y no nos metemos en los vericuetos de los procesos bioquímicos, pero sí detectar a tiempo al paciente para derivárselo a las manos expertas como la de ella. Muchas gracias, Alejandra. Felicidades. Gracias. Un abrazo, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor, por tu comentario. Gracias, doctor. Bueno, pues bien, no sé si quisieras agregar algo, Alejandro. Pues nada más agradecerles el espacio porque, digo, todos tenemos nuestras luchas. Hay gente que se desvive con la lactancia y todo, y sí es súper importante y lo respeto y lo admiro y pues yo estoy con la banderita de los errores innatos y pues muchas gracias por el espacio porque realmente como es raro, casi no hay el espacio, entonces agradecer infinitamente el espacio para levantar mi banderita. Sí existen. Claro, gracias. Agradezco muchísimo a todos los que están aquí y bueno, como siempre, Alejandra, sabes que la crianza pediátrica es todo tu espacio. Gracias. Bueno, vamos a seguir revisando temas y si tienes más temas o quieres ahondar en alguno específico que creas que debemos conocer, pues hombre, encantados de la vida, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de que estés con nosotros en Casa Pediátrica. Gracias. E invitar a todos a nuestra próxima sesión. Nos van a hablar de enfermedades reumatológicas. Y bueno, creo yo que podemos tener un buen aprendizaje también. Con mucho gusto le estaremos enviando la invitación, como lo hemos hecho a través de los diferentes chats. Y una vez más, gracias Alejandra y gracias a todos. Que tengan muy, muy buenas noches. Gracias. Gracias a ti, Ruye. Excelente planeación y desarrollo de la actividad. Un gusto verlo, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.